Ahora quiero hablar un ratito de los estados financieros consolidados versus los estados financieros individuales. Esto es interesante analizarlo porque al final los estados individuales nos dan una información, digamos, específica de cada unidad de negocio. Los consolidados nos hablan de todo, digamos, desde un punto de vista global, ¿no? Al final, al final son dos caras de la misma moneda, pero es importante marcar las diferencias porque cuando estamos haciendo el análisis tenemos que tomar una decisión. Vamos a analizar la compañía considerando los estados individuales o vamos a partir de los consolidados. Y la respuesta primero va por una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos como analistas. ¿Qué es lo que estoy analizando yo? ¿Estoy analizando una subsidiaria en específico o estoy analizando a la empresa matriz, al negocio, digamos, en conjunto? Si la respuesta es yo estoy analizando a la empresa matriz donde todos los negocios consolidan, la respuesta es, bueno, tenemos que tomar los estados financieros consolidados. Y es que finalmente lo que queremos decir con consolidados es que se consolidan todos los negocios donde la empresa tiene cierto nivel de participación. O sea, estamos viendo el negocio total. En otras palabras, la empresa matriz tiene una serie de subsidiarias que finalmente consolidan en esta empresa matriz. ¿Cuál es la regla, digamos, para poder considerar la consolidación, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos cuáles son los negocios que vamos a consolidar? Y es que esto parte del primer criterio que tiene referencia con el concepto de control, ¿no? O sea, se consolidan todos los negocios donde se entiende que yo tengo control. ¿Qué significa esto? En sencillo, significa que tengo más del 50% de la propiedad. Eso significa que yo puedo tener un porcentaje por encima de este 50%, pero no necesariamente el 100% para consolidar. Como bien vimos en este ejemplo, tenemos subsidiaria 1, donde nosotros tenemos el 100% de las acciones, obviamente se consolida, y tenemos subsidiaria 2, donde tenemos el 80% de las acciones. Entonces, siguiendo la regla del 50%, esta subsidiaria también va a consolidar en la matriz. Dicho esto, cuando hablamos entonces de los estados individuales, es que en realidad estamos tomando, dado el ejemplo anterior, tres estados financieros distintos, ¿no? O sea, en la figura previa, lo que teníamos era un único estado financiero de la empresa que consolida. Ahora tenemos tres estados financieros diferentes. Uno para la matriz, uno para la subsidiaria 1 y uno para la subsidiaria 2. En total, tres estados financieros. Entonces, la lógica de esto es que estamos analizando cada negocio por separado. ¿Por qué hacemos esto? Porque de repente lo que queremos es analizar la subsidiaria 2 y no queremos tener ninguna distorsión, ¿no? Porque únicamente nos interesa saber la situación financiera de esta subsidiaria. Entonces, el consolidado no nos va a ayudar porque nos va a dar la figura completa. Y para cerrar este punto de los estados financieros consolidados con los individuales, especialmente cuando estamos, digamos, en una empresa que tiene diferentes subsidiarias, con diferentes niveles de participación, entiéndase que no tienen el 100%, es decir, 80, 60, 70, etcétera, etcétera, va a aparecer una cuenta y también en el estado de resultados parte de la utilidad va a estar relacionada a lo que se llama el interés minoritario o interés o parte no controlante. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que de esta subsidiaria 2, que es el ejemplo que habíamos dado, nosotros solamente tenemos el 80% de las acciones. El 20% remanente es propiedad de otros inversionistas que no tienen nada que ver con nuestra empresa, con nuestro grupo de acciones, llamémoslo así, ¿no?
Consecuencia, ese 20% son accionistas minoritarios en la subsidiaria número 2. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros consolidamos, estamos sumando todos los ingresos y salidas de todas las subsidiarias. Entonces, al final tenemos que decir, ok, hay un 20% de todo ese negocio generado, de toda esta utilidad, que no es propiedad de nosotros, porque nosotros solamente somos propietarios del 80%. Ese es básicamente el interés el interés minoritario o la parte no controlante del negocio.